Es un arte, es una ciencia. La unión de vapor y alcohol, desde lo exclusivo a lo ilegal, de lo prohibido a lo aclamado. La destilación de alcohol mueve 100.000 millones de dólares cada año. Brandy, aguardiente casero, absenta, licores e incluso destilerías en restaurantes. ¡Salud! A continuación, destilerías en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, destilerías. ¿Cómo se puede embotellar la magia? Durante siglos ha sido una obsesión para el ser humano. La destilación y elaboración del licor perfecto es un deseo que no tiene límites. Incluso el tiempo puede detenerse y conservarse en una botella. La bodega del sótano de nuestro chateau es un auténtico paraíso. Es muy importante para nosotros. Allí hemos creado una reserva con nuestros coñacs más antiguos, algunos de los cuales superan los 200 años. El más antiguo se remonta a finales del siglo XVIII, a la etapa de la Revolución Francesa. Desde la antigüedad, el proceso de destilación para extraer alcohol de ingredientes naturales como frutas y cereales es tanto una ciencia como un misterio. Las bebidas destiladas reciben el nombre de espirituosas, espirituosas, porque representan la esencia de aquello de lo que proceden. Así pues, la referencia al espíritu es, en cierto modo, algo mística. Se trata de un proceso bastante sencillo. En la destilación se separan unos líquidos de otros, convirtiéndolos en vapor a diferentes temperaturas. En el caso de los líquidos fermentados, el destilador ha de mantenerlos por debajo del punto de ebullición del agua, es decir, de 100 grados, para que el alcohol hierva a 78. El alcohol se evapora y sube hasta un condensador, en el que al enfriarse recupera el estado líquido. El alcohol destilado es la base de todo licor. Después de su obtención, será embotellado, envejecido, o bien se mezclará con otros ingredientes para crear una bebida alcohólica determinada. Una de las que nunca pasa de moda es el brandy. Su nombre proviene de la palabra holandesa brandywinge, que significa vino quemado. El brandy es la esencia destilada de un producto alcohólico fermentado que se obtiene normalmente de la fruta, pero que en ocasiones se elabora con otras cosas. Los orígenes del brandy se encuentran en los estados musulmanes del Mediterráneo de los siglos VII y VIII. Allí los boticarios árabes intentaron destilar uvas y otros frutos para fabricar licores medicinales. No obstante, el brandy que hoy conocemos fue desarrollado en el siglo XVI por vinateros holandeses y franceses. El vino que se fabricaba en la región de Cognac, que estaba cerca de la costa y que dio origen a lo que hoy llamamos Cognac, se transportaba por mar hasta Holanda, donde lo consumían los holandeses. Pero cayeron en la cuenta de que a causa del largo viaje por mar, el vino no tenía la misma calidad cuando llegaba a Holanda. Además, transportar grandes cantidades era muy caro, por lo que a los productores de vino se les ocurrió la brillante idea de concentrar el vino. Pensaron que podían destilarlo y cuando llegase a su destino, cuando lo recibiesen los holandeses, solo tendrían que añadirle agua y disfrutar así del vino. Obviamente es imposible reconstituir un vino que ha sido destilado, pero cuando el producto destilado llegó a Holanda, todos dijeron: vaya, esto es mucho mejor que el vino que nos mandabais. Seguid enviándonos esta bebida destilada. Hoy, el brandy de uva sigue siendo el que goza de mayor popularidad. En la destilería Christian Brothers, en California, primero se fermenta la uva, convirtiéndola en vino, para después destilar el brandy. Este es el primer paso en la elaboración del brandy. Aquí introducimos el vino en la destilería a través de los tanques de carga. Nuestros tanques de carga han sido diseñados para trasegar y oxigenar el vino al mismo tiempo. Pretendemos eliminar todos los gases retenidos durante el proceso de fermentación, lo que permite que el alambique equilibre y suavice el vino para obtener así un brandy mejor. Los destiladores regulan cada uno de los factores del proceso.
Aquí tenemos el panel de control principal de la destilería. A través de este panel, los operarios controlan todo el movimiento de fluidos, las distintas temperaturas y niveles de alimentación, todos los aspectos que afectan al producto durante el proceso de destilación del brandy. Christian Brothers emplea un alambique que permite en todo momento rectificar el sabor y la complejidad del brandy. En primer lugar, el vino pasa por la caldera, en la que el alcohol se evapora. A continuación, el vapor pasa a la columna de rectificación, en la que más de 2 docenas de platos de cobre, colocados horizontalmente, hacen las veces de alambiques independientes. Cada sección tiene una temperatura diferente que varía en torno a medio grado por plato. Cuanto más elevado es el plato, mayor es el contenido de alcohol. Cuando ha recorrido unas 3/4 partes del camino, se extrae el vapor antes de que alcance los 170 grados o una graduación del 85%, requisito legal para la producción de brandy. El vapor restante sigue ascendiendo hasta que se condensa y vuelve a caer por el cuello de cisne para recomenzar el proceso. El brandy contiene buena parte de las sustancias que se encuentran en el vino. Entre los atributos deseables no solo está el alcohol, sino que debemos tener en cuenta los aromas florales y frutales del vino que se concentran durante el proceso. El resultado es un brandy fuerte y de calidad a un precio asequible. Sin embargo, el brandy tiene un pariente deseable y exclusivo: el coñac, que proviene de la región francesa del mismo nombre. Una de las destilerías punteras en la elaboración de dicha bebida es Courvoisier, fundada en 1843. En esta región se produce una clase muy concreta de brandy. No todos los brandys son coñac, pero por supuesto el coñac es un brandy. Esto se debe a las peculiaridades del suelo y también al clima, que permite obtener una uva cuya destilación tiene como resultado un brandy diferente y muy especial. Cada uno de los aspectos del licor y de su destilación se ajusta a una estricta serie de normas, entre las que se incluyen los tipos de uva que pueden utilizarse en su elaboración. La principal es la Ugni Blanc, que es una variedad blanca. Es la más utilizada, ya que el 99% de las uvas proviene de esa variedad. También pueden utilizarse la Foille Blanche y la Colombard. Pierre Sarnovich supervisa el proceso de control de calidad del coñac de Courvoisier. Hay que prestar atención a los pequeños detalles en cada una de las fases del proceso, incluyendo la vendimia. Trabajamos con más de 1000 agricultores y anualmente, en función de las condiciones de ese año, del clima, etc., aconsejamos a los productores. Les decimos: hoy de este año la vendimia no debería retrasarse más allá de tal fecha. Una vez que las uvas han sido recogidas y han fermentado, se destilan en un alambique discontinuo. Se trata de uno de los alambiques más sencillos, pero los destiladores de coñac meticulosos lo prefieren a los continuos. No son demasiado grandes. En Courvoisier usamos alambiques más pequeños para tener un mayor control sobre la destilación. El control adicional permite al destilador aislar la mejor parte del alcohol evaporado que se convertirá en coñac. Es un trabajo aburrido, ya que el destilador debe atender en todo momento el alambique. El coñac es uno de los pocos brandys en los que el vino se destila 2 veces, con el objetivo de obtener hasta el más ligero matiz. Todo el proceso tiene una duración de 24 horas. En cada paso del mismo se prueba el joven coñac para comprobar su calidad. Curiosamente, durante esta fase, el aroma desprendido por el líquido puede ser más revelador que su sabor. La nariz es la herramienta más valiosa del catador. Lógicamente tomamos un sorbo de vez en cuando, pero cuando la nariz está entrenada, puede detectar muchos elementos diferentes. Una vez que el destilado recibe el visto bueno, está listo para su envejecimiento. Este se hace siempre en barricas de roble. Resulta caro, ya que la madera con la que trabajamos proviene de robles de 200 años. Cuando comienzan a fabricar una barrica, disponen de una serie de duelas que parecen ir cogiendo aleatoriamente. Sin embargo, saben elegir el número de duelas exacto para formar un círculo perfecto. Jamás usan clavos. Le dan forma a la barrica sobre el fuego.
Así pues, mientras forman el círculo, también colocan la base, lo que les permite darle la forma correcta. Y una vez que el proceso ha terminado, siempre surge una barrica perfecta. Se presta semejante atención a las barricas porque es en ellas donde salen a relucir con el tiempo las principales cualidades del coñac. La porosidad de la madera permite que el aire entre en contacto con el licor, facilitando una lenta oxidación que le aporta sabor. El contacto con la propia madera también influye en el sabor y le da al coñac su color característico. El envejecimiento del coñac puede durar desde 3 hasta 80 años. Normalmente cuando supera los 50 años, entre los 50 y los 70 o 75 años, alcanza su mejor momento. Entonces lo sacamos de la barrica para embotellarlo, ya que a partir de ese momento permanecerá inalterable. Una botella de coñac envejecido en barricas de roble durante 50 años puede costar más de 3.000 euros. Afortunadamente, no todos los coñacs de Courvoisier resultan tan prohibitivos. El último paso en la elaboración del coñac es el coupage. Cada remesa de coñac tiene cada año un sabor distinto, ya que varía con las cosechas. No obstante, el consumidor que adquiere un coñac de Courvoisier espera un nivel de calidad constante. Por esa razón, el catador principal combina las remesas de distintas añadas para que el sabor esté a la altura de las expectativas de los consumidores. En ocasiones visita la bodega de coñac del Château de Courvoisier para revisar antiguas añadas. No existe una receta, y por eso resulta tan importante la labor del catador principal y de su equipo. Cada año debe determinar qué cambios han de hacerse para mantener nuestro estándar de calidad. Estas botellas de coñac pueden ser muy valiosas en años venideros para ayudarnos a comprender cómo era el coñac, de dónde proviene. Una vez que el catador toma una decisión, se combinan varias remesas de cosechas diferentes en enormes cubas para dar al coñac el sabor deseado. Queremos producir el mejor coñac del mundo. Estamos entre los mejores porque cada uno de nuestros productos tiene un carácter y un estilo especiales. El coñac está considerado uno de los aguardientes más refinados del mundo. Desde el otro lado del Atlántico, desde el sur profundo, llega otro clásico que es cualquier cosa menos refinado. Es peleón, apasionado e ilegal. Es el aguardiente de fabricación casera llamado Rayo Blanco. Le llaman Rayo Blanco o whisky ilegal, y saciaría la sed del mismísimo diablo. Surgió en las zonas rurales de los Estados Unidos. Este licor ilegal, fabricado a base de maíz, se convirtió en una polémica leyenda y fue motivo de sublevación desde antes de la fundación del país. Era divertido elaborar el whisky a la luz de la luna. Su nombre en inglés, Moonshine, se debe al hecho de que se hacía de noche, clandestinamente. Tenían que buscar lugares apartados, lejos de edificios y carreteras, para evitar que los descubriesen. Los licores destilados llegaron a los Estados Unidos de mano de los descendientes de escoceses asentados en Irlanda que emigraron para evitar problemas con el Estado allí donde vivían. Aquella gente empezó a fabricar whisky tal y como hacían en sus lugares de origen. Pero el gobierno siempre desea obtener ingresos de la destilación. Los fabricantes de whisky no compartían ese deseo. En 1794 se alzaron en armas contra el gobierno de Pittsburgh, Pensilvania, en lo que pasó a conocerse como la Rebelión del Whisky. El presidente George Washington se vio obligado a movilizar a cerca de 13.000 soldados para sofocar la revuelta. Los fabricantes no tardaron en ceder, pero no cejaron en su empeño de fabricar el Rayo Blanco. Para evitar el pago de impuestos, muchos buscaron refugio en lugares remotos, sobre todo en zonas apartadas del sur profundo. Durante la Guerra de Secesión, suministraron a numerosos soldados de ambos bandos su empeño de fabricar el valor embotellado que necesitaban para afrontar las grandes batallas. Cuando se prohibió la venta de alcohol en los Estados Unidos en 1920, con la llamada Ley Seca, el negocio del contrabando floreció. El Rayo Blanco se convirtió en la bebida favorita de las tabernas clandestinas que surgieron por todo el país. Aquello, sin embargo, terminó pronto.
Cuando la ley seca fue derogada en 1933, los contrabandistas se vieron obligados a afrontar la penosa situación financiera en la que se encontraba el país inmerso en la Gran Depresión. Aunque las grandes ganancias de las tabernas clandestinas eran historia, los fabricantes ilegales sí pudieron ganar algún dinero en zonas en las que no había trabajo. El dinero escaseaba. No había forma de ganar dinero. Eran malos tiempos, pero se podía fabricar algo de licor. En algunas familias, la destilación de licor ilegal es una tradición que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Creo que tendría unos 6 o 7 años la primera vez que vi un alambique. Estaba con mi padre. Él me enseñó a usarlo, al igual que él lo había aprendido de su padre, y así sucesivamente. Además del dinero extra que obtenían del licor, muchos encontraban el trabajo emocionante. Yo no era más que un niño entonces, y la sensación de tener que escapar era emocionante. Sí, me gustaba. Es lo mejor que he hecho nunca. A pesar de que la destilación y la venta del Rayo Blanco sigue siendo ilegal, aún hay quien lo destila siguiendo el ejemplo de sus antepasados. Dwight Birding proviene de una familia de destiladores ilegales. No ha querido enseñarnos el alambique con el que trabaja realmente, pero sí ha accedido a enseñarnos el proceso tal y como hacen ferias y festivales folclóricos. Este alambique tiene unos 80 años. Pertenecía a mi tío abuelo. Una de las partes más importantes del proceso es la preparación de la malta. Aquí tenemos los 2 ingredientes principales, harina de maíz y brotes de maíz. Los mezclamos con agua y este es el resultado. Esta es la malta de maíz después de fermentar durante 7 días. Ya podemos meterla en el alambique. Hoy, los destiladores que no se ajustan a la tradición emplean también pienso para cerdos con bajo contenido proteínico en lugar de la harina de maíz, ya que resulta fácil de conseguir y no hace falta molerlo. El proceso de destilación es sencillo, es en su ejecución donde se demuestra la destreza de cada uno. Echamos la malta y la removemos hasta que hierva. Entonces le colocamos la tapa, que se ajusta al barril de percusión. Eso es. Después hay que sellar las rendijas con un trozo de llanta. La malta se cuece en el alambique hasta que el vapor comienza a pasar por la cubierta y llega hasta el barril de percusión. El barril de percusión recibe su nombre del ruido atronador que hace. Está diseñado para depurar las impurezas que puedan provenir de la malta. Si se fuerza demasiado el alambique, si el fuego es demasiado fuerte y provoca un hervor excesivo, rebosará lo que se conoce como vómito, que acabaría en el condensador de no ser por el barril de percusión que lo atrapa. Posteriormente, el vapor del alcohol pasa a través del conducto de cobre. El vapor asciende a través de la tubería del condensador. El interior del condensador es frío y contiene agua. Entra agua fría y el vapor la está calentando. El agua fría sale por aquí y entonces el vapor se convierte de nuevo en líquido y ya tenemos el alcohol. Ya está listo nuestro Rayo Blanco. Este licor ilegal carece de adornos de ningún tipo. Pocas veces se envejece y puede beberse en cuanto sale del alambique. Puesto que no descansa en cubas, tampoco adquiere ningún color especial. De ahí su tono claro que le da el nombre de Rayo Blanco. Desde el fin de la ley seca hasta la década de los 50, la gente siguió bebiendo whisky ilegal en algunas de las grandes ciudades del sur, por lo que hacían falta conductores que transportasen el licor a bordo de coches trucados. Los transportistas de whisky eran como héroes en esta zona del país, y casi todos los jóvenes se ganaban la vida de esa manera. A pesar del aura de glamour que lo rodeaba, se trataba de un trabajo peligroso. Los inspectores fiscales podían acechar detrás de cualquier esquina. Los inspectores fiscales eran como los federales de la época de la ley seca.
Eran duros e iban armados, querían dinero y no aceptaban un no por respuesta. Si contabas con un coche rápido, podías hacer viajes continuamente sin perder dinero. Pero si no lo tenías, te cogían y se llevaban el coche y el whisky. Y encima te detenían. Así que pronto llegamos a la conclusión de que no quedaba otra alternativa que utilizar un coche rápido y al mejor conductor posible. Para evitar la detención, los contrabandistas hacían todo lo posible para disimular sus coches. Se colocaban grandes ballestas y amortiguadores. Se reforzaba todo bien para que a simple vista no se notase nada raro cuando llevabas una carga a bordo. Una de las consecuencias más espectaculares del negocio del contrabando fueron las carreras de stock cars o coches de serie. Junior Johnson fue conductor de contrabando y acabó convirtiéndose en una figura de la NASCAR. La mayoría de los chicos salió de la NASCAR. Lo del contrabando servía sobre todo para fanfarronear. No se ganaba demasiado dinero con eso. Todo lo que habíamos aprendido con el peligroso contrabando de whisky nos fue muy útil en el circuito. El alto octanaje de NASCAR y la alta graduación del Rayo Blanco no se parecen en nada a una bebida del siglo XIX llamada absenta, ni en el contenido alcohólico ni en la polémica que suscitaron. El equivalente parisino del Rayo Blanco estadounidense es el Hada Verde. Le llaman el Hada Verde. La absenta es una bebida destilada con un elevado contenido alcohólico y sabor a anís, que supuestamente tiene cualidades psicotrópicas. Ocupa un lugar especial en la historia de las bebidas espiritosas o espirituosas como uno de los licores más polémicos de todos los tiempos. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo a finales del XIX en el que la absenta era una de las bebidas más populares del mundo occidental. Compañías como Pernod Ricard producían más de 30.000 litros diarios. El químico estadounidense T.A. Bro lleva años estudiando esta bebida. La absenta nació en un primer momento como medicamento. Se creó para ser utilizada como digestivo a finales del siglo XVIII. En la década de 1840, el gobierno francés comenzó a dispensar raciones de absenta a los soldados destinados en el extranjero, por ejemplo, los del norte de África. Se la daban para depurar el agua y al regresar a Francia, los soldados trajeron consigo la afición a la absenta. A finales del siglo XIX, la absenta se puso de moda, sobre todo entre los artistas e intelectuales. Vincent van Gogh la tomaba con frecuencia. Pablo Picasso incluyó la absenta en algunas de sus obras, al igual que Edgar Degas. Toulouse-Lautrec también la bebía e incluso enseñó a hacerlo al cormorán que tenía como mascota. Cayó en desgracia con un pequeño empujón del sector vinícola que intentó demonizarla a toda costa. Poca gente sabe que el sector vinícola francés estuvo a finales del siglo XIX al borde de la ruina debido a una plaga. En esa misma época, la popularidad de la absenta experimentó una enorme subida. Cuando el sector vinícola francés comenzó a recuperarse, se vieron de pronto enfrentados al licor verde, que ya se consideraba la bebida nacional de Francia, y hallaron la manera de demonizar la absenta. Los rivales de la bebida afirmaban que la absenta dañaba el cerebro e incluso cosas peores. Fue algo catastrofista y hasta cierto punto cómico. Hubo una época en la que alguien decidió que algunos ingredientes de la absenta eran nocivos para la salud, que eran incluso venenosos. Estudios recientes han demostrado que una de las posibles explicaciones de la pésima reputación de la absenta es que mucha gente bebía marcas menores del licor que contenían sustancias nocivas, como el sulfato de cobre. Esta sustancia química le daba un vivo tono verde al licor, pero también resultaba venenosa. La absenta de calidad no resultaba peligrosa, pero el daño ya estaba hecho. La absenta fue prohibida en Suiza en 1910. En 1912 la prohibieron en los Estados Unidos y acabaron prohibiéndola a regañadientes en Francia justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial.
Actualmente está recobrando legitimidad y popularidad en países como Alemania, España y Francia. Las destilerías Pernod y Combier han retomado su actividad junto a otros muchos recién llegados. La prohibición de la absenta más importante fue quizá la de Europa Occidental, que se ha levantado desde la instauración de la Unión Europea, que ha tipificado todas las leyes relacionadas con alimentos y bebidas y que ha vuelto a legalizar la absenta. Lo más curioso es que la absenta tradicional cumplía en realidad los estándares de calidad modernos. No sucede lo mismo en los Estados Unidos. La situación legal de la absenta en los Estados Unidos sigue siendo difusa, dado que las normas que tendrían que definir el contenido de la absenta siguen siendo ambiguas y vagas. De hecho, el gobierno estadounidense ha adoptado la postura de que la FDA, el Departamento de Drogas y Alimentos, no aprobaría la venta de absenta en los Estados Unidos. Es posible que cambie de opinión, pero esa es la situación actual. En la localidad de Saumur, en el Valle del Loira francés, Brot está destilando una versión de calidad superior de la absenta en la destilería Combier. Sentía un enorme interés por determinar a través de la química moderna, sobre todo de la química forense, qué contiene esta bebida. Quería comprobar a través de la química moderna la veracidad de las acusaciones sobre los efectos nocivos de la absenta. Y no he encontrado nada. La fase inicial de la investigación de Brot se vio dificultada por la escasa disponibilidad de absenta de calidad desde su prohibición, hace casi un siglo. Tampoco resulta fácil dar con recetas apropiadas para elaborar el licor. Mis primeros intentos de elaboración de absenta a pequeña escala se basaron en recetas centenarias que no tenían más que 1 o 2 párrafos. Al principio no tenía forma de contrastar el éxito de las mismas, hasta que me hice con varias botellas sin abrir de la mejor absenta del siglo pasado. Al analizarlas y catarlas, me di cuenta de que lo estaba haciendo fatal. Tardé bastante tiempo en aislar los componentes de esas absentas originales y redescubrir el arte perdido de la elaboración de la absenta. Después de perfeccionar la fórmula, Brot se obsesionó con todos los aspectos del proceso. Todos los pasos que sigo al elaborar la absenta son exactamente los mismos que se aplicaban en el siglo XIX. La destilería Combier también tiene relación con el siglo XIX. Una parte de sus instalaciones fue diseñada por el legendario ingeniero francés Gustave Eiffel. Estamos orgullosos de nuestra historia y queremos conservarlo todo tal y como era. Todo el mundo conoce a Eiffel por su famosa torre, pero hizo muchísimas otras cosas. Diseñó la parte más importante de la destilería y para nosotros tiene mucha importancia, ya que al entrar en la destilería nos topamos con la preciosa arquitectura de Eiffel. Los ingredientes de la absenta de Brot se cultivan siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Las hierbas no aportan alcohol, pero sí sabor, y según dicen algunos, añaden helada verde a la mezcla. Aquí tenemos a la Santa Trinidad de las hierbas empleadas en la elaboración de la absenta. En primer lugar, la Artemisa absinthium, comúnmente conocida como ajenjo. Es la hierba más importante para hacer absenta y la cultivan para mí cerca de la frontera suiza. Después tenemos el anís verde, de España, que actualmente se emplea sobre todo en la industria farmacéutica. Esta hierba aporta a la absenta su característico sabor y olor a anís. Y por último, está el hinojo. Este proviene de Provenza. La primera parte del proceso de destilación consiste en macerar los ingredientes. Aquí comienza el proceso de maceración. Se añaden hierbas como el ajenjo al alambique. Posteriormente se echa el alcohol que extrae la esencia de las hierbas. Esto sucede durante un determinado periodo de tiempo que varía en función del tipo de absenta que se quiera conseguir. Una vez que se extraen las esencias de las hierbas, se calienta el alambique y se condensa el alcohol. Si alguien probase la maceración de las hierbas y el alcohol antes de su destilación, vería que es absolutamente intragable.
Es terriblemente amargo. Resulta repugnante. Sin embargo, al empezar la destilación, a medida que ésta va avanzando, obtenemos un aroma dulce, hermoso, como una fragancia de hierbas. Es como capturar la primavera alpina en una botella. El destilado se condensa y se recoge para proceder a su coloración. Uno de los métodos de coloración de la absenta implicaba el uso de cierta mezcla patentada de hierbas que se colocaba en una enorme bolsa de té y que se ponía a remojo en la absenta destilada. Después de la coloración se hace el coupage y se embotella la bebida para su distribución. Ahora os mostraré cómo se ha de preparar una copa de absenta tal y como se hacía tradicionalmente. Lo primero que debemos hacer es coger nuestro vaso de absenta. En este caso tenemos una copa de 2 piezas que recibe el nombre de bruil. Llenamos la copa con unos 50 mililitros de absenta. Colocamos la parte superior de la copa, la llenamos de hielo y añadimos agua fría que se filtra lenta y suavemente a través del hielo y que crea ese efecto turbio que se asocia con la absenta de calidad. El agua fría libera las esencias disueltas en la absenta. Cuando hayamos añadido suficiente agua y la bebida se haya enturbiado por completo, nuestra copa de absenta estará lista. ¡Salud! El sector más dulce del negocio de la destilación es el de los licores. Estos, más remilgados, correctos y legales que la absenta, son la forma perfecta de comenzar o acabar una buena comida. Entre las bebidas espirituosas, los licores son los que mayor variedad presentan y también se hallan entre las de mayor antigüedad. Ejemplifican el concepto en el que se basan las bebidas alcohólicas. La idea originaria de las bebidas destiladas era que concentrasen la esencia de uno o varios sabores. Un licor de melocotón, por ejemplo, es la forma perfecta de recordar durante el invierno el delicioso sabor del melocotón, que solo se podía consumir en verano. Con su desenfadada combinación de alcohol e ingredientes naturales, las posibilidades son ilimitadas en lo que respecta al sabor. Podemos dividirlos en hierbas y frutos secos. Por ejemplo, están los de avellana, los de café, los de frutas. Ese es probablemente el grupo más amplio. Existen licores de prácticamente cualquier fruta que se nos pueda ocurrir. Los licores tienen su origen en bebidas que se elaboran desde antes del año 800 a.C. y se hacían con hierbas y frutas. A partir de la Edad Media comenzaron a destilarse y fue entonces cuando algunos monjes, por ejemplo, comenzaron a elaborar licores de hierbas que se utilizaban principalmente como remedios medicinales. A lo largo del siglo XVI, ciertas personas influyentes comenzaron a promoverlos. Catalina de Medici era muy aficionada a los licores. Su figura contribuyó decisivamente a popularizarlos. Los licores viajaron desde Occidente hasta Oriente cuando Pedro el Grande de Rusia los introdujo en su corte en 1696. En el siglo XX triunfaron en todo el mundo, sobre todo entre el público femenino, que los prefería a otros licores por su dulzura. Actualmente son populares entre hombres y mujeres, especialmente desde que revolucionaron el mundo de los cócteles. Es indiscutible que los cócteles actuales existen gracias a los licores. Sin ellos uno ha de beber vodka o ron o tequila a palo seco. No es que tenga nada de malo, pero si se busca otro tipo de sabor es necesario recurrir a los licores. Los grandes productores de licores, como Hiram Walker, elaboran licores de infinidad de sabores al gusto de toda clase de paladares. Los ingredientes se combinan en sus instalaciones de Fort Smith, Arkansas, pero llegan en grandes cantidades desde todos los rincones del mundo. Llegan ingredientes desde todas partes de Norteamérica e incluso algunos de nuestros productos provienen de Francia. Uno de los elementos esenciales en la elaboración de licores es el alcohol neutro del grano, que es el alcohol base que lleva la bebida. Hiram Walker lo destila en Lawrenceburg, Indiana,
y después lo transporta hasta su planta de Fort Smith. Aquí comienza todo el proceso. Esta sala puede albergar más de 1 millón de litros que almacenamos aquí hasta que los necesitamos para elaborar los licores. Entonces se vierten desde aquí en nuestros tanques de mezclas. La planta también recibe grandes cantidades de azúcar. El azúcar es un ingrediente fundamental. Por definición, cualquier licor ha de tener como mínimo un 2,5% de azúcar. Aquí tenemos un tanque mezclador donde introducimos el azúcar para mezclarlo con agua y convertirlo en sacarosa líquida. Los sabores exóticos son los que hacen que cada licor sea único. El licor toma forma con la mezcla y al añadirle los saborizantes naturales. Este es nuestro almacén. Aquí guardamos los bidones de sabores que nos facilitan las distintas casas y que son los ingredientes que necesitamos para elaborar todos nuestros licores. Algunos de los bidones que estamos viendo valen más de 3.000 euros y esta sala está llena, así que calculo que habrá sabores por un valor de más de 1 millón de euros. Aquí hay de todo, desde vainilla de Madagascar hasta café de Brasil o chocolate de África. No solo observamos lo que sucede con el sector de las bebidas alcohólicas, también prestamos atención a lo demás, a los alimentos, a los zumos. Este es uno de los sabores empleados en nuestros licores, en concreto de menta. Cuando preparamos una remesa calculamos el volumen necesario para satisfacer nuestras necesidades de producción. A partir de ahí calculamos el número de botes que debemos verter en el tanque. Cada uno de estos tanques tiene un agitador que mezcla los diferentes sabores del combinado. Estos se introducen a través de la cubierta del tanque para mezclarlos con una combinación de alcohol, azúcar y color. El agitador funciona como una batidora y sirve para preparar un barril. Después de ser agitado, el licor pasa por un filtro y se evalúa. Una vez aprobado por el laboratorio de Hiram Walker, se procede a su embotellamiento. La compañía produce cada año más de 4,7 millones de cajas. Es obvio que algunos licores tienen más éxito que otros. Uno de los que nunca pasa de moda es el Kahlúa, de café. La bebida nació en México en los años 30 y llegó a Estados Unidos en 1962, donde cuajó inmediatamente. Causó sensación en California y desde allí empezó a penetrar en el mercado estadounidense hasta triunfar en todo el país. Después decidimos comercializarlo a nivel internacional y hoy triunfa en todo el mundo. La clave del éxito de este licor reside en el empleo de granos de café de la variedad arábiga. Importamos los granos de café de Veracruz, México. Se trata de un cafeto que crece a la sombra, por lo que produce bayas pequeñas que contienen granos todavía más reducidos, lo que nos permite obtener un producto de una calidad constante. Posteriormente se preparan los granos para su procesamiento, lo que implica tostarlos ligeramente y molerlos. Se extrae entonces el café y se mezcla con caña de azúcar, alcohol de caña de azúcar, vainilla y caramelo para elaborar esta bebida clásica. Los licores, que nacieron como una bebida medicinal de manos de los monjes y acabaron revolucionando el mundo de los cócteles, no han dejado nunca de evolucionar. El cambio es inherente al negocio de la destilación. Actualmente algunos restauradores creen que su futuro está en instalar destilerías en sus propios restaurantes. La destilación de bebidas alcohólicas es una de las actividades más reguladas de los Estados Unidos. La mayor parte de las destilerías son negocios a gran escala, que crean muchos puestos de trabajo y generan millones, tanto para sus propietarios como para el Estado, a través de los impuestos. Sin embargo, algunos estados no permiten que los restaurantes instalen sus propias destilerías en miniatura en sus locales. Se puede degustar licor casero en lugares como el restaurante y destilería de Dogfish Head en Delaware y los restaurantes Bardenay de Boise Eagle, Idaho. Los restauradores esperan que los restaurantes destilerías tengan el mismo éxito que las cervecerías artesanales de finales de los 80. El propietario del restaurante Bardenay, Kevin Settles, se introdujo en el negocio en el año 2000. Las cervecerías llevan cierto tiempo haciéndolo. No estoy seguro de si las bodegas hacen lo mismo, pero a los bares les ha ido muy bien y de ahí salió la idea. Settles sabía que para hacer su sueño realidad tendría que superar un sinfín de trámites. Tardé 2 o 3 años en leer todas las leyes federales
intentando encontrar alguna norma que me impidiese hacer esto. Después de mucho estudiar el tema, me di cuenta de que lo único que le preocupa al Estado son los impuestos, que son altísimos en el caso de las bebidas alcohólicas. Sabíamos cómo conseguir que se sintieran cómodos con lo que hacemos aquí, garantizándoles que cobran todo lo que se les debe y que cada uno de los productos que producimos cumple las leyes federales. Después de conseguir el permiso estatal y federal, el reto era conseguir la aprobación de sus clientes. La destilación no es algo que uno pueda hacer en su casa, hay que invertir mucho tiempo para conseguir un buen producto. Como lo producimos en el propio bar, podemos ofrecerlo en la barra y ver si el cliente pone mala cara, en cuyo caso apartamos el producto y volvemos a trabajar en él. Uno de los licores de la casa más populares es el ron Bardenay. El destilador Scott Prober utiliza un alambique discontinuo. Este es un alambique de eau de vie. Sirve para destilar brandys y aguardientes. También se puede elaborar whisky y ron. Son bebidas de sabor muy intenso. Todas las bebidas de Bardenay se hacen íntegramente en el local. Ahora cojo la caña de azúcar. Es un ingrediente de primera dentro de la destilación, sobre todo si se está elaborando ron. Tiene una fermentación muy limpia, deja espacio a los alcoholes neutros. Entonces meto el azúcar en este cubo para removerlo y asegurarme de que se disuelve adecuadamente para la fermentación. Cuando está bien disuelto, lo vierto en el tanque y lo dejo fermentar de 10 a 14 días. Después de fermentar, la mezcla pasa al alambique. Todo el proceso de elaboración del ron dura entre 2 y 3 semanas. El destilador debe permanecer atento durante el proceso. Lo más importante a la hora de crear un producto de calidad es el sabor. Hay que estar pendiente del alambique, anotando cualquier pequeño cambio que se produzca. Es más fácil que el ron mantenga un nivel de calidad constante si no se efectúan variaciones. Como sucede en las grandes destilerías, la nariz y el conocimiento de su producto del destilador deben decidir si un licor está a la altura de las expectativas. Después de elaborar una remesa, Prober hace el coupage y añade color. A continuación, el ron se embotella a mano. La bebida no pasa directamente al bar, sino que se envía a un depósito estatal donde es sellado y registrado a efectos fiscales. El restaurante Bardenay se lo compra entonces al Estado para poder vendérselo a sus clientes. El licor, destilado artesanalmente en Idaho, ha causado sensación en el restaurante. He probado muchas bebidas y creo que han hecho un gran trabajo. Es realmente único. Vemos cómo lo elaboran, vemos cómo funciona la destilería y es divertido, pero es que encima está realmente bueno. Es un producto exclusivo y eso no lo ofrecen en muchos restaurantes. Tardamos 2 o 3 meses en darnos a conocer, pero a partir de entonces nos va muy bien. Brindamos por ello. Tanto si hablamos de un viejo pero delicioso coñac, como de un nuevo licor de moda, son el resultado del esfuerzo de personas que tratan de embotellar un poco de magia.